Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. Y para terminar el capítulo 6 vamos a hacer un breve repaso de tema de variables y cómo convertir los datos, ya que al empezar a utilizar objetos, vais a tener que ser específicos con respecto a los datos que guardamos dentro de esos objetos. Los objetos están compuestos por otros tipos de datos y además también pueden estar compuestos por otros objetos y también pueden tener funciones para actuar en el interior de todos estos datos. Entonces, por ejemplo, un string almacena un array de char, ¿no?, de caracteres, y tiene funciones que devuelven, por ejemplo, el número de caracteres o la ubicación de ese carácter específicamente. Los objetos, como ya hemos comentado, se distinguen visualmente de otros tipos de datos primitivos porque la primera va en mayúsculas. Algunas conversiones de tipos de datos son automáticos y otros necesitan ser explicitados con funciones escritas para la conversión de ese tipo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las conversiones automáticas se realizan entre tipos de datos que son compatibles. Por ejemplo, un número entero lo podemos convertir automáticamente en un número decimal, o sea, en una variable float, pero un número decimal no podemos convertirlo automáticamente en un entero, porque esa conversión implica una pérdida de datos. Entonces, cuando intentemos hacer esa conversión, Processing nos dará un error, nos dirá, oye, ¿qué hago?, ¿no?, como el ejemplo que tenéis en pantalla, ¿qué hago con el valor que sobra después de la coma? ¿Y cómo podemos saber qué tipo de datos son compatibles y cuáles requieren una conversión explícita? Bueno, las conversiones que implican una pérdida de información ya hemos dicho que deben ser explícitas. Al convertir un entero en un float, nada se pierde. Cuando se pasa de un float a un entero, los números después del punto decimal se pierden. Las conversiones explícitas son una forma de expresar en código que esa pérdida de información es intencional. Las funciones de conversión explícita del tipo de datos son boolean, byte, chart, float, int y string. Como veis, se denominan prácticamente igual que, si no igual que las propias variables. Lo único que debemos incluir será un paréntesis. Como parámetro dentro de ese paréntesis, lo que debemos usar es la variable a la que queremos modificar el tipo de datos. Bien, como veis en pantalla, lo que digo es que creamos una variable de tipo decimal llamada f y le asignamos un valor de 12,6 y creamos una variable de números enteros denominada i y le asignamos un valor de 127. Si le decimos que f es igual a i, lo que va a hacer es convertir 127 a 127,0. Pero si intentamos asignar el valor de f, 12,6, al entero i, nos dará un error. Bueno, la forma de hacerlo vamos a verlo con ejemplos. En este caso, denominamos i a una variable entera y le damos un valor de 0, y luego creamos otra variable, en este caso booleana, y le decimos que es igual a boolean i. De esta manera, lo que hará será asignar falso a la variable b. ¿Falso por qué? Porque 0 sería que no tiene ningún valor. En cuanto a la variable de números enteros tuviera, aunque sea 1, esa variable se convertiría en verdadero. Como veis en el ejemplo de abajo, al asignarle 12 a la variable de números enteros, me asigna verdadero a true, siempre y cuando pongamos el conversor de booleanos. Y lo mismo sucede con string. Podemos utilizar la palabra falso, ¿no?, false, para asignar falso a una variable booleana. De la misma manera debemos utilizar el conversor boolean. Bueno, en el caso de los bytes, nosotros no los estamos utilizando durante el curso, estamos utilizando números enteros. La variable byte, si no me equivoco, podemos asignar números positivos y números negativos hasta 127. El conversor funciona exactamente igual, debemos poner byte y entre paréntesis la variable que queremos convertir.
Bueno, en este ejemplo con char también, como ya sabéis que los caracteres tienen valores, o sea, números, podríamos utilizar tanto números enteros o variables para asignar a la variable char cualquiera de estos valores, como siempre utilizando el conversor y entre paréntesis la variable que queremos convertir. Aquí tenemos un ejemplo con float. Mirad que declaramos dos variables i y j, le asignamos 2 y 3, son de números enteros, y fijaos que cuando yo creo una variable y le digo que es flotante f1 y le decimos que es igual a i partido entre j, esa variable tendrá un valor de 0,0. En cambio, si convertimos la j a un número decimal, el resultado que nos dará será diferente, asignará 0,666666667 a la variable f2. Por eso es importante, bueno, que aprendáis a ir utilizando y a convertir los datos, bueno, pues dependiendo de vuestras necesidades. A medida que avancemos esto será más corriente, ya que, pues eso, algunos objetos requieren de parámetros que tienen que ser concretamente números enteros o decimales o cualquiera de ellos. Bueno, muchas funciones matemáticas devuelven valores de coma flotante y en muchas ocasiones va a ser necesario convertirlo a números enteros para usarlo en otras partes de nuestro programa. Y bueno, es como el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Bueno, y por último la función str, que convierte otros tipos de datos a una representación de string. De esta manera podemos asignar números a string, podemos asignar números decimales e incluso podemos asignar la variable booleana verdadero a un string. Y con este tutorial vamos a dar por terminado el capítulo 6. El siguiente capítulo va a tratar sobre animación. Vamos a aprender un montón de cosas interesantes porque empezamos a trabajar ya con números aleatorios y los programas van a tener algo así como vida propia porque vamos a poder manejar parámetros, ver cómo se anima y bueno, vamos a aprender muchas cosas. Para mí es uno de los capítulos más importantes. No os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de darnos un like y estamos empezando a trabajar con un canal de Patreon. Si te parecen interesantes los vídeos, pues pásate por allí y si te gusta lo que estamos haciendo, bueno, pues ya sabes que puedes hacer de mecenas. Nos vemos muy pronto, un saludo a todos y hasta luego. A-Room, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.